pacto del miembro en la iglesia de Dios. Entonces estamos aquí, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Gloria a Dios. Dijimos así brevemente que es pacto. ¿Qué es pacto? Pacto es una alianza, es un convenio, es un acuerdo, es un trato entre dos o más personas, sujetas a obligaciones, amén, y también a beneficios. Un acuerdo, un trato, una alianza trae beneficios, pero también hay obligaciones que cumplir. Hemos dicho, hermanos, y todo el mundo evangélico habla acerca de un Dios de pactos, amén. Pero como iglesia de Dios es muy poco escuchar decir que somos una iglesia de pacto. Ahora, mis amados hermanos, si Dios está comprometido con nosotros, ¿por qué no nosotros comprometernos con Dios también? Si ese es un pacto, si una parte hay compromisos, también de la otra parte hay compromisos, hay obligaciones. Así es que, mis amados hermanos, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de pacto. Más o menos 280 veces se menciona la palabra pacto en la Biblia. Y muchos al escuchar esta palabra pacto la satanizan. Dicen que la palabra pacto, eso solamente el diablo lo hace. Pregunto, ¿dónde cree usted que aprendió el diablo a hacer pacto? ¿Dónde? Mire, Satanás aprendió en el cielo. Dios hizo un convenio con él, con Lucifer. La Biblia dice: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Satanás, Lucifer, quebrantó el convenio, quebrantó la alianza, se desligó aparentemente del pacto, de la alianza que había hecho con su Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, la palabra pacto fue Dios quien la ha instituido, y Dios ha hecho, hermano, alianza con los seres humanos en las diferentes dispensaciones de la historia humana. Desde que el hombre existe en la faz de la tierra, Dios ha hecho pacto con quienes Él ha tratado. Hizo pacto con Adán, amén. La Biblia dice, hermanos, cual Adán quebrantaron el pacto. Ahora bien, hermanos, lo hizo con Adán, lo hizo con Noé también. Esto ya lo vimos. Con Noé, hermanos amados, dice: estableceré mi pacto entre tú y tu familia, y nunca más abominaré o destruiré la tierra con agua. Y como señal de este pacto pondré ¿el qué? El arco en el cielo. Entonces, hermanos, para cada pacto hay una señal. Para el pacto de Noé, de Adán, estaba la señal, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la señal del pacto. Para el pacto de Noé era el arco en el cielo. Y luego después, hermanos, en la dispensación de la inocencia fue con Adán, de la conciencia, iniciando el gobierno humano, fue con Noé, y en la dispensación de la promesa, Dios hizo pacto con un hombre llamado Abraham. Amén. Hermanos, no nos vamos a entretener en estos pactos, sino más bien, hermanos, creo que ya lo vimos, y es un repaso para que recordemos. Dios hizo una alianza con este hombre, con Abraham. Primero lo saca de Ur de los Caldeos a los 75 años más o menos, y a los 100 años Dios está haciendo un pacto con él. Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto, y estableceré mi pacto contigo y con todos tus descendientes, y serás bendito en todas
Las naciones serán benditas en ti, todas las naciones. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En una ocasión creo que predicamos, usted, la iglesia de Dios, es de bendición y de maldición. Amén. Pero hermanos amados, ahora Dios luego después, hermano, en la dispensación de la promesa, hace pacto con Abraham, y la señal del pacto con Abraham, ¿cuál fue? La circuncisión. La circuncisión. Luego Dios hace pacto con una nación, ya no con un hombre, con una nación, con un pueblo, y fue con el pueblo de Israel. Y la señal del pacto con Israel, ¿cuál fue? Fueron las tablas de la ley. Amén. Esa era la señal del pacto, las tablas de la ley. Ahora, hermanos amados, la Biblia nos habla y dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Por qué dice nuevo? Porque existió un antiguo. Ahora va a haber otro pacto. ¿Y por qué va a haber otro pacto? Mire, no sé, hermanos, si llamar la debilidad del pacto antiguo, pero había un pequeño detalle en ese pacto. El verso 33, 32 de Jeremías dice: no será el pacto como el pacto que hice con sus padres el día que tomé por mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Ellos invalidaron mi pacto. Aunque dice el Señor, yo fui. ¿Cómo fue el Señor para ellos? Yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Cuando habla de marido, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de intimidad. Estamos hablando de un esposo con una esposa. Significa que Israel fue la esposa de Jehová Dios. Amén. Y que Jehová fue el esposo para Israel. Pero ellos, hermanos, según la Biblia, el siguiente versículo dice: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿en dónde? En sus entrañas. Cuando habla la Biblia de entrañas, está hablando de lo más profundo e íntimo de la vida del hombre. En este caso, hermanos amados, la entraña es en el alma. Lo más profundo de la vida del hombre está en el alma, en el espíritu. Y la va a escribir: las leyes de Dios ya no serán escritas en tabla de piedra ni en ningún objeto, sino que la ley de Dios ahora para el nuevo pacto será escrita en los corazones de los creyentes. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Es aquel que ha hecho un pacto con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, iglesia? ¿Está conmigo todavía? El pueblo de Dios es aquel que ha hecho un convenio, ha hecho una alianza, ha hecho, hermano, un pacto, un casamiento con Dios. Mientras yo no haga un pacto, una alianza con Dios, entonces aún no soy el verdadero pueblo de Dios. Ahora, hermanos amados, el Señor está diciendo que el pacto antiguo de Israel con Jehová ya quedó en desuso. Ya no vale más. Hay un nuevo pacto. Hay una, hermano, una promesa. Ahora bien, el verso siguiente, hermanos amados, dejémoslo ahí. Ahí vemos Jeremías, está hablando de una exhortación para aquellos, pero una profecía para la iglesia de Dios. ¿Estamos aquí, mis amados? Vamos, hermanos amados, a ver en realidad entonces, nos vamos a remontar ahora a la dispensación de la gracia.
¿En qué dispensación estamos en la actualidad, iglesia? Estamos en el tiempo de la gracia. Han existido en la historia humana 6 dispensaciones hoy por hoy. Primero es la inocencia. Número 2, la conciencia. Número 3, gobierno humano. Número 4, la ley. Número 5, perdón, me salté la ley, es la promesa. La promesa. Número 5, la ley. Y número 6, la gracia. ¿Cuántos somos salvos por gracia? ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios porque Él nos ha dado la salvación por gracia? Hoy, hermanos, es fácil salvarnos. Fácil digo en el sentido, mis amados, de aceptar a Jesús, creer en Jesús, servirle, hacer su voluntad. Pero vendrán días cuando la gracia se terminará. Se acaba la gracia, hermanos, y viene el tiempo de la tribulación. Antes de la otra dispensación, la 7ª dispensación. ¿Sería tan amable alguien de mencionar cuál es la 7ª y última dispensación del género humano? El reino milenial. Para los hermanos que están escribiendo, ¿verdad? La 7ª dispensación será el reino milenial. Ahora bien, vámonos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Creo que ahí lo tenemos más fácil acá, ¿verdad? Para poder leer. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice la palabra de Dios ahí: mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Mis amados hermanos, hoy tenemos mejores promesas. ¿Cuántos lo creen? Hace un momento nuestro hermano nos exhortaba, nos decía: ¿cuál es la esperanza de gloria que tenemos? La esperanza de gloria es Jesucristo. Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y hermanos amados, si Jesús se vive en nosotros, hermanos, las promesas del Señor son esas: vendré, os tomaré a mí mismo y os llevaré donde yo estoy. Dice, ahí estará mi servidor, dice el Señor. Amén. Significa, hermanos amados, que hoy la promesa, la mejor promesa, es que Cristo nos va a llevar y vamos a estar donde Él esté. ¿Cuántos lo creen así, iglesia? Ahora bien, pero el mediador, hermano, de este pacto es Jesucristo. Hermano amado, entonces ahora en el tiempo de la gracia, óigame bien, aceptar a Cristo es un paso de fe. Aceptar a Jesús es el primer paso para yo tener entrada a estas promesas. Pero me falta aún más, hermano. Cualquiera puede decir: miren, hermanos, cuando yo acepto a Cristo, ahí estoy haciendo un pacto. ¿Qué cree usted? En realidad, cuando acepta a Cristo, ¿está haciendo un pacto usted? ¿Ah? En ese momento usted está haciendo, hermano, un arrepentimiento. Está, hermano, convirtiéndose. Estamos, hermanos, representando a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Deja a tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, le dice el Señor. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron casi, hermanos, 25 años para que aquel hombre, hermanos amados, óigame bien, aquel salió de Ur de los Caldeos, pero el Señor no hizo pacto en el momento que sale. Cuando aceptamos a Cristo, estamos saliendo del mundo, amén, y nos estamos convirtiendo
trayendo, hermano amado, a un mundo cristiano, un mundo de fe. Pero aún para ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no, hermano, es solamente aceptar a Cristo, sino va aún más allá. Ahora bien, el pacto en el tiempo de la gracia, esto es sinónimo, no sinónimo, es algo literal. Es la unión, óigame bien, entre Cristo y la iglesia. Es el casamiento entre Cristo y la iglesia. En otras palabras, yo soy la iglesia de Dios. Amén, iglesia. ¿Cuántos somos la iglesia de Dios? Cada uno en particular es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, hermanos amados, no es el montón. Amén. La iglesia de Dios no es este templo, no es esta casa. La iglesia de Dios soy yo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos creen que usted es la iglesia de Dios? Hemos escuchado un comercial de una iglesia que dice: la iglesia eres tú. Amén. Hermano, la iglesia eres tú. Y no acepto eso. La iglesia soy yo. Entonces, cuando yo, hermanos amados, óigame bien, como iglesia, como miembro, hay una promesa, hermanos amados, para los hijos de la iglesia. Vámonos a Isaías. Isaías, abra su Biblia, hermano amado, y si no, pues aquí tenemos, pero pido en el nombre del Señor que ponga un poquito de atención a esto, y los hermanos que no hemos hecho pacto, si algún día lo hacemos, hermanos amados, lo hagamos conscientes de qué estamos haciendo, porque es importante que lo hagamos. Ya vimos, hermanos amados, que ahí decía Jeremías de que, ¿verdad?, que serán mi pueblo. ¿Cuándo serán su pueblo? Cuando hagamos una alianza, un pacto, un convenio. Isaías capítulo 62. Capítulo 62, verso 4. Vea cómo dice. Como iglesia de Dios que somos, hermanos amados, esta es una profecía. Los profetas hablan, hermanos, acerca de cosas futuras, cosas que vienen por delante. Y cuando habla, hermanos amados, de Jerusalén, habla de la ciudad de Sión, se está refiriendo a la iglesia de Dios, al futuro del Nuevo Testamento, está visualizando el más allá. Y ahora, hermanos, Isaías está hablando, hermanos, de un futuro, y dice: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que serás llamada Hephzibah, y tu tierra Beulah, porque el amor de Jehová será en ti, y tu tierra será desposada o casada, dice aquí esta versión. Oiga bien, hermanos, ¿de qué está hablando? Está hablando de que la iglesia de Dios no será desamparada. Está hablando que la iglesia de Dios, hermanos amados, no será una iglesia que ande sin un esposo, sin alguien quien pelee o quien responda por ella. Tenemos alguien que responde por nosotros, amén. Y ese, hermano amado, es el Señor Jesús, quien vino a comprar a su iglesia. Él responde por cada uno de nosotros. Dele palmas si lo cree. Gloria a Dios. Entonces, hermano amado, óiganme, pero está diciendo que la iglesia de Dios va a ser llamada Hephzibah. ¿Qué significa Hephzibah? Hephzibah significa eso: mi deleite está en ella. ¿En cuánto se deleita Dios? ¿Se deleitará Jesús en su vida, mi amado? Pregunto, ¿se deleitará Jesús con usted? Dirá el Señor: esta es mi amada, en quien yo me complazco. Amén. Porque mi deleite está en ella. ¿Cuándo se deleita el Señor? ¿Cuándo complacemos al Señor? ¿Está conmigo, iglesia?
Yo complazco al Señor cuando obedezco sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Escuchó cuando yo complazco al Señor? ¿Cuándo está contento el Señor conmigo? Cuando yo obedezco y hago lo que Él me ordena. ¿En dónde? ¿En dónde nos ordena el Señor, iglesia? En la palabra. Cuando yo hago lo que la Biblia me dice. Entonces dice, será llamada Hephzibá y tu tierra Beulah. ¿Qué significa Beulah? Significa casada, desposada. La iglesia de Dios es una señora casada. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Entiende eso, hermano? La profecía para la iglesia: tú serás mi deleite está en ti, iglesia. Y tú ya no vas a ser desamparada, sino que vas a ser ahora casada. Serás una señora, tendrás un esposo, tendrás un marido, como dice Jeremías. ¿Cuántos tienen un esposo? ¿No lo cree todavía? ¿Cuándo entonces yo me caso con Dios, con Cristo o con mi esposo? ¿Cuándo es el momento? Vámonos, hijos. ¿Se terminó eso? Vamos, 7 versículos. Vean ustedes, hermano. ¿No ha aprendido la Biblia? Estamos en Jeremías capítulo 62, versículo 3, que nos dice, versículo 5. Perdón, Isaías capítulo 62, versículo 5. Oiga, pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿De qué está hablando ahí, iglesia? Mire, hermano, está hablando, hermano, de un más allá. No está hablando de un noviazgo, no está hablando de una relación sentimental. Está hablando de compromisos. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Entendemos esto, iglesia? Como el muchacho se casa con la señorita, en el buen salvadoreño, ve usted, hermano, el pacto es el casamiento. Cuando una pareja viene y se presenta aquí, hermanos amados, en el altar, la señorita, ¿cómo viene? Con su vestido blanco. Amén. Algunas, ¿verdad?, vienen con la carita tapada. ¿Qué significa la cara tapada? Algunas, ¿verdad?, de pelo se ponen la cosa ahí, pero eso significa, en teoría. Ahora, viene la pareja, viene la señorita de blanco con su cara tapadita, significa es una virgen, es una doncella que viene a casarse. ¿Cuánto alaba a Dios? Y viene también, hermanos amados, el muchacho, el caballero ahí también, hermanos, se encuentran acá y están al frente del altar. Y luego después hacen una ceremonia. Hay un ministro y un pastor, un sacerdote, como sea, que viene y los casa. En el momento del casamiento, ¿qué hace cada uno de los contrayentes? Hacen un pacto, hacen un juramento, hacen promesas del uno hacia el otro. Amén. No sé si me entiende. Y aquí, hermanos, la Biblia nos está diciendo acerca del matrimonio entre un mancebo y una doncella, una virgen. Así como la virgen y el mancebo, el caballero, se están casando, dice la profecía: así se casarán contigo tus hijos. ¿Cuántos son hijos de la iglesia de Dios? Amén. ¿Quién me dio a luz, espiritualmente hablando? Amén. Mire, hermano, la iglesia de Dios, cuando, hermano, me presentaron el evangelio a mí no me ganó el pastor, no me ganó el evangelista, no me ganó, no. ¿Quién me ganó? Fue el Espíritu Santo quien me
corazón de cada uno de nosotros es la necesidad de arrepentirnos y de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. En ese momento la iglesia de Dios, hermano amado, me da a luz. No sé si me entienden. Entonces, hermano, yo soy hijo de la iglesia. Y cuando yo, hermanos amados, como hijo de la iglesia, comienzo a crecer, amén. Primero comienzo a congregarme en la iglesia, veo los cultos, leo la Biblia, oro con el Señor. Hermanos, recibo enseñanza de mis hermanos, consejo de mis hermanos. Voy creciendo, paso las aguas del bautismo, hermanos amados. Sigo creciendo, amén. Hago, hermanos, la Santa Cena del Señor. Lavo los pies de los santos. Sigo creciendo, amén. De tal manera, hermano, que dejo de ser pequeño, dejo de ser niño y llego a una vida, hermano, adulta espiritualmente hablando. Una vida madura espiritualmente hablando. Y entonces, cuando ya estoy preparado para casarme, me caso con mi mamá. ¿Cuánto alaban al Señor, iglesia? Espero que me entiendan. Mi mamá espiritualmente es la iglesia de Dios. La iglesia católica maneja muy bien este término con los sacerdotes. ¿Sabe por qué no se casan humanamente hablando los sacerdotes? Porque ellos están casados con su mamá, la iglesia apostólica, católica, romana. Están casados con ella. Y nosotros, hermanos, ¿por qué obviar este tema? Estamos y debemos de casarnos con nuestra mamá. Y como el gozo de la esposa, del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Qué significa eso? Significa que yo me caso con mi madre. Y cuando yo me caso con mi madre, hermano amado, hago esto, mire. Imagínense, soy solo, ¿verdad? Y vengo y me uno a mi madre, me uno al cuerpo de mi madre, de la iglesia. Dejo de ser ya solo, sino que ahora me incorporo y formo parte de ese cuerpo de la iglesia de Dios. Entonces yo soy, hermano, cuando me caso, me incorporo y soy un miembro más del cuerpo de la iglesia de Dios. Y pregunto, el cuerpo de la iglesia, nosotros como iglesia, ¿somos el cuerpo de quién? Somos el cuerpo de Cristo, amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cuando yo me caso con la iglesia y formo parte de la iglesia de Dios, ahí me estoy casando con Cristo. No sé si entienden, hermanos. Ahí me caso con Cristo. Entonces, hermano, en ese momento, óigame bien, ya soy el cuerpo de Cristo. Amén. No sé si me entiende, hermano. Pregunto, ¿cuántos somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos somos el cuerpo de Cristo? Soy un miembro más de su cuerpo. Amén. Ahora, hermano amado, ahí está la profecía. Ahí está la profecía. ¿Para quién? Para la iglesia de Dios. Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 5. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5. Vea usted, hermano amado, San Pablo también habla acerca, hermanos, de esto, de algo muy... Para algunos esto, hermanos, tal vez esté velado, no ha sido revelado, no lo entienden, no lo conciben. Y unos tal vez puedan creer de que solamente necesito aceptar a Jesús para yo hacer el pacto. No, hermano, el pacto es algo literal, no es algo espiritual. Espiritualmente tal vez, hermanos, cualquiera puede decir sí, está bien, pero literalmente yo debo de casarme. Vea bien lo que dice, hermanos, Efesios capítulo 5. Veamos el versículo 25 para que tengamos, hermanos, una idea. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo?
se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién vino Jesús al mundo? Vino por su iglesia a rescatar, a comprar a su amada. Vamos, hermanos, al verso 28. Verso 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29, este me interesa. El 29 dice: porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta. Y esta palabra dice: la cuida. Ahí le han puesto regada, pero es la cuida. La sustenta y la cuida. Ahí está la otra versión. Así como Cristo hace con quién. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? La sustenta y la cuida. Oye, hermano amado, Cristo cuida la iglesia y la sustenta. ¿Tenemos alguien quien, hermano, está a favor nuestro? ¿Tenemos alguien que responda por su iglesia? No estamos solos, iglesia. Tenemos un esposo quien pelea por nosotros. Nosotros tenemos la obligación de hacer lo que Él nos pide que hagamos. Punto. De lo demás no nos preocupemos. Él sabrá qué hacer por lo demás. Ahora vea usted, hermano amado, el siguiente versículo, hermano. Veamos el verso 30. Porque somos miembros de quién? De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo logramos ser, hermanos, miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos? Cuando hacemos una alianza, hacemos un pacto, hacemos un convenio. En ese momento somos parte de su cuerpo, somos miembros de su cuerpo. ¿Cuántos no hemos hecho pacto todavía o no han hecho pacto? ¿Qué es pacto? Pacto es un casamiento literal. ¿Me lo apoya la Biblia? Claro que sí. Así como el joven se casa con la doncella, el ministro pregunta y dice: fulano de tal, recibes como tu legítima esposa a la hermana fulana de tal. Y claro, pues en este momento yo estoy al frente, aunque no la quiera, tengo que decir que sí. Sí, la acepto. Amén. Aunque después le dé, ¿verdad? Pero bueno, lo importante en el momento. Prometes. ¿Qué más dice, hermano? Cuidarte para Él. Amarla. Cuidarla. Respetarla. Y dice: amarla en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad. ¿Y qué le dimos nosotros, hermano? Nos ponemos un gran lazo, ¿verdad? Sí, prometo. Le voy a ser fiel. Aunque se muera, voy a estar a la par de ella ahí, ¿verdad? Aunque en todo, hermano amado, al final, para muchos nos olvidamos de esas promesas. Pero ese es un pacto. Yo, como miembro de la iglesia de Dios, también dejo de ser novia. Cuando aún yo paso las aguas del bautismo, soy la novia del Cordero. Pero cuando, hermano, yo quiero dejar de ser la novia, yo hago un pacto, hago una promesa. Pongo mi mano sobre la Biblia. Y el ministro me pregunta: hermano Arnoldo Martínez, prometes delante, bueno, no sé si lo dirá, pero prometes delante de Dios y de esta iglesia guardar estos mandamientos, cumplir esta palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo con mi mano sobre la Biblia digo: sí, prometo. ¿Cuántos somos bautizados? ¿Cuántos hermanos que son bautizados? Hay muchos que no se han bautizado todavía. Levanten la mano los que ya hicimos pacto. Pusimos la Biblia, la mano sobre la Biblia. Amén. Y nos comprometimos a obedecer
Detener el retorno del Apocalipsis. Levanta la mano el que ya es bautizado y no ha hecho pacto. El que ya es bautizado y no ha hecho pacto. No le creo, hermana Lourdes. Ya bautizado. Amén. Entonces lo vamos a hacer algún día el pacto. Amén. ¿Qué le parece a los hermanos que no han hecho pacto? Vamos a la Biblia. Pero entendió, hermano, más o menos qué es el pacto. ¿Para qué sirve el pacto? Sirve para unirme al cuerpo de Cristo. Amén. Sirve para dejar de ser la amada o la amante, la novia, y convertirme en la esposa. ¿Tengo derecho, sí o no? Soy miembro de su cuerpo, miembro de su carne y miembro de sus. En otras palabras, usted es Cristo en la tierra. ¿Debería de ser así, sí o no? Yo soy un embajador de Cristo. Amén. Yo represento a Cristo en la tierra. Soy su cuerpo. Amén, iglesia. Por lo tanto, debo de cuidar mi testimonio. ¿Cuántos cuidan su testimonio? Y los demás de este lado, ¿cuántos cuidan su testimonio? ¿Sabe qué es eso? Cuidar el testimonio. Portarse bien como hijo de Dios, dejar de ser malcriado, dejar de ser mujeriego, dejar de pecar más, hermano. Dejar de chambrear y dejar de todo lo malo. La palabra del Señor. Eso es cuidar el testimonio. Que la gente vea que soy otro. Que le palmas al Cordero. Oh, gloria a Dios. Dura es esta palabra. Pero es la verdad, iglesia. Dejemos eso. Vámonos a la Biblia. San Pablo estaba tan preocupado, hermano, porque la iglesia de Dios, óigame bien, hermano, a pesar que estamos casados con Cristo, pero seguimos siendo humanos. Segunda de Corintios, capítulo 11, hermano Noé. San Pablo estaba tan preocupado porque la iglesia podía desviarse de lo que se había sido enseñado. Y tenga cuidado, iglesia. Yo le he dicho, lo he dicho, y póngame atención, póngame atención. Ayer escuchamos y me gocé cuando el hermano Alfredo de León dijo esto. En los 500 años de la celebración de la Reforma protestante, nuestra misión en El Salvador recibió un reconocimiento por guardar aún, hermano, los mandamientos o la enseñanza de la sana doctrina. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Vea lo que dice 2 Corintios. No dice nada. Amén. Se quemó, hijo. Vamos a la Biblia, pues, hermana Cali. Porque os celo con celo de Dios, dice el verso 1. No, el 2, amén. Porque os celo con celo de Dios. Y vamos. ¿Por qué dice, hermano? Pues os he desposado. ¿A cuántos? A un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura. ¿Para quién? A Cristo. ¿Qué ha hecho el apóstol San Pablo? Ha casado a la iglesia. ¿La ha casado con quién? Con Cristo. Para presentar una iglesia. ¿Qué significa, hermano? La iglesia pura es aquella iglesia que, hermano, trata de tomar como la única regla de la fe la Biblia y trata de cumplir los mandamientos que aquí están. Amén. De tal manera que los mandamientos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la iglesia perfecta, la iglesia justa, la iglesia de Dios trata de cumplirlos. Y yo, como mortal, yo me he comprometido espiritualmente con el Señor de cumplir esta palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y San Pablo, hermanos amados, está diciendo: os celo con celo de Dios. San Pablo quería que la iglesia fuera una iglesia que no
no se viera. Una iglesia que se mantuviera firme en sus creencias apostólicas, en sus creencias proféticas, que no se diera al engaño, a la mentira, a las vanas enseñanzas. Y sigamos el verso 3 que nos dice: ¿no resucité la cosa? Oiga, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de igual manera extraviados. Ajá, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué está hablando ahí el apóstol? Miren, el apóstol está preocupado porque esta iglesia que él mismo la casó con Cristo, un día puede fallar. Sus sentidos espirituales pueden, hermano, óigame bien, dejar de creer lo que habían creído y adoptar otras enseñanzas. Eso ha pasado con muchas iglesias evangélicas en El Salvador. ¿Sí o no? Por ética no mencionamos ningún ejemplo. Pero, óigame, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera. De la simplicidad. Ponga otra versión, hijo, por favor. Amén. Ahí está. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Ahí está. Hermano amado en el Señor, ya el tiempo se nos fue, pero yo quisiera, hermanos amados, que como iglesia de Dios mantuviéramos esa sincera fidelidad a Dios en el cumplimiento de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? No cambie, por favor, hermano amado. Mire, Satanás puede llegar a usted, Satanás le puede presentar un evangelio más cómodo, una enseñanza más fácil de llevar. Y le digo, sí, hermano, es cierto, hay enseñanzas más fáciles de llevar. Mire, hermano, con solo todo el mundo es evangélico, pero no todos son la verdadera esposa del Cordero. La esposa del Cordero cumple la palabra. La esposa del Cordero se guarda para su amado, trata de agradarle a él. Amén. Y mi amado hermano, por último, cuando yo me caso con el Señor, dejo de ser una doncella y paso a ser una señora. Amén. Tercera carta de San Juan. Tercera carta de San Juan, verso 1. Vea, gócese en esta palabra, hermano. ¿Está conmigo, iglesia? El anciano al querido hermano, ¿en qué estamos? No decir. A segunda, hermano, segunda. Ahí está. Segunda de Juan, hermano amado, segunda de Juan. Claro, tiene solo un capítulo, versículo 1, en adelante dice: el anciano a la señora elegida, ¿y a quiénes? A sus hijos. Entiende, hermano amado. Detengámonos un momento. Detengámonos. Lo que yo estaba hablando al principio no era divinidad humana, era lo que la palabra está diciendo. Amén. Que la iglesia es mi mamá. Algunos hermanos quedaron: está débil, va a tomar almorzado, es verdad, pero no, hermano, no era eso. Dice: el anciano a la señora elegida. ¿Cuál es la señora elegida? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuál es la señora elegida? No es el mundo evangélico. La señora elegida es aquella que se casa con Cristo. Es la esposa del Cordero. El anciano a la señora elegida y a sus hijos. Esta señora tiene hijos. La esposa del Cordero. Hermano, aunque es escasa, los hijos de la señora elegida no son muchos, son pocos, pero tiene hijos. Yo soy un hijo de esta señora elegida. Soy hijo de la iglesia de Dios. Soy la esposa del Cordero. Soy
miembros de Cristo. ¿Cuántos lo somos, iglesia? Miembros de su cuerpo, miembros de su carne y miembros de su hueso. Y vea, por último dice, a la señora elegida y a sus hijos, a los cuales yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Todos los que conocen la verdad aman a la iglesia. Hemos dicho, la iglesia de Dios se le ama ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Cuando alguien es la iglesia de Dios, nunca deja de ser la iglesia de Dios. Vive y muere creyendo en lo que se le ha enseñado. No cambia. Pero el que no es la iglesia de Dios puede estar con nosotros, pero no son de nosotros, dice la palabra. Estos se van, cambian de idea, cambian de doctrina, cambian de enseñanza. Y hoy para muchos nosotros somos paganos. Para muchos nosotros nos volvimos quizás, hermanos, a cosas que no son de Dios. Pero hermano, al final dice la Biblia, los que no aman a la señora ni a sus hijos, verso 9, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viniere a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Cuántas veces nosotros hemos adoptado este tipo de doctrina? Amén. Debemos de aceptar la doctrina de la palabra de Dios. Cualquiera que venga, hermano amado, y no le compruebe con la Biblia, que se lo diga, que se lo muestre, no acepte nada que la Biblia no le ordene. Amén. Entonces, hermano amado, miren, muchos de los que han hecho pacto, pero que dejaron de hacer lo que hacían, hoy dice la Biblia, se rebelaron, por lo tanto ahora son, espiritualmente hablando, son adúlteros espirituales. Tengan cuidado, mis hermanos, que hemos hecho pacto. No vayamos a caer en el adulterio espiritual. Cuando yo caigo en el adulterio espiritual, cuando dejo de hacer o creer lo que la Biblia me enseña y yo acepto, hermanos, ideología de hombres, enseñanzas humanas. Me puedo llamar Iglesia de Dios Mundial, pero si yo, hermano, me aparto de la Biblia, aunque me llame Iglesia de Dios Mundial, dejaré de ser la verdadera iglesia la iglesia de Dios y me convierto en una adúltera espiritual. ¿Entienden lo que la Biblia nos enseña, hermanos? Espero que así sea. Amén. Yo invito a mis hermanos que aún no se han bautizado en el nombre del Señor. Hermano, trabaje por su vida espiritual. Cristo pronto viene. Cristo pronto viene, amén. Y Él viene por una iglesia santa, una iglesia limpia. Perfeccionémonos mientras el Señor nos dé la vida.